Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal, en el que os voy a explicar una receta casera y natural que utilizan los criadores de canarios de canto para mejorar el canto de los canarios. Sin más, empezamos. Para la elaboración de esta receta casera o este remedio natural, vamos a utilizar principalmente 3 ingredientes. En primer lugar, necesitaremos uno o varios limones. Este cítrico no solo será una fuente importante de vitaminas y minerales, como la vitamina C, vitaminas del grupo B, calcio, hierro, potasio, sino que además es una fuente natural para prevenir hongos, bacterias y parásitos. En segundo lugar, vamos a emplear una cucharada o 2 de miel, que ya sabes que tiene muchísimas propiedades que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de los pájaros. No obstante, si quieres ampliar más información sobre la miel, al final de este vídeo en comentarios fijados voy a dejar el enlace al vídeo en el que hablaba específicamente de este producto natural. Y por último, necesitaremos una cucharada pequeña o 2 de tomillo deshidratado, del que normalmente utilizamos en la cocina, que además de tener propiedades expectorantes, antisépticas y de estimular el apetito, también va a aportar una serie de nutrientes esenciales que lo convierten en un gran antibiótico natural. Sin olvidarnos, por supuesto, de que para la preparación de esta receta vamos a tener que añadir unos 250 o 500 ml de agua. Pues bien, una vez que ya tenemos los ingredientes necesarios, esta receta la podemos preparar de dos formas. La forma más tradicional, que los creadores con más experiencia han ido utilizando año tras año, sería añadir más o menos medio litro de agua en una olla, el zumo de 2 limones, 2 cucharadas de miel, y una pequeña cucharada de tomillo, o en su defecto, si no tenéis el tomillo de esta forma, pues también lo podéis añadir en rama. Llevarlo a ebullición durante unos minutos para que el agua absorba todas las propiedades de cada uno de los ingredientes que hemos añadido, para finalmente dejarlo reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Y la segunda forma que podemos utilizar para preparar esta receta es prepararla en forma de infusión con la ayuda de un microondas. Para ello, simplemente tenemos que calentar el agua en el microondas durante varios minutos y posteriormente añadir el zumo de limón, la miel y una pequeña cantidad de tomillo, dejándolo infusionar unos minutos. En ambos casos, una vez que la mezcla se haya enfriado, solo tenemos que filtrarla con un colador y ya tendríamos listo nuestro remedio natural para mejorar el canto de nuestros canarios. Este remedio se lo podemos administrar a los pájaros de varias formas y la más utilizada es añadir directamente esta mezcla en el agua de su bebedero, cambiándole el agua a diario, sobre todo en meses de calor. También, si lo prefieres, puedes añadir esta mezcla a la hora de preparar sustitutos de germinados, como podrían ser la perla mórbida, el cuscús, el rus o productos similares, que para su preparación necesiten una determinada cantidad de agua. No obstante, en el caso de que por algún motivo pues no puedas adquirir este tipo de productos, otra opción que también suele funcionar bastante bien, aunque depende en cierta medida del tipo de pasta que utilices, es añadir a la pasta de cría una pequeña cantidad de esta mezcla, mezclando todo homogéneamente para que la pasta absorba todo el producto y para que nos quede una pasta esponjosa y apetecible para los pájaros, eso sí, teniendo mucho cuidado de no encharcarla, porque así no solo no será apetecible para los pájaros, sino que además podrían aparecer problemas de hongos y bacterias. Y por último, como sé que puede ser una duda general, comentar que esta preparación se puede conservar en el frigorífico de 2 a 3 días y la puedes ir utilizando conforme la vayas necesitando, pero teniendo en cuenta que no solo es importante que la saques varios minutos antes para aportarse la temperatura ambiente a los pájaros, sino que además es conveniente que la receta nos lleve preparada más de 3 días para evitar que pierda propiedades. Por ello, te recomiendo que lo hagas al momento, ya que es una receta bastante fácil y rápida de hacer. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con tus amigos por las redes sociales. Cualquier duda me la puedes dejar debajo en comentarios o por mis redes sociales que te dejo en pantalla. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.